Elizabeth Conde Fraser es doctora, tiene más de 3 décadas de experiencia en educación superior y ministerio en una variedad de entornos y funciones. Ella es pastora ordenada y tiene un doctorado en teología y educación religiosa en Boston College y una maestría en divinidades en el Seminario Teológico Bautista del Este. Además, ella ha sido decana de la Academia de Esperanza College y profesora de educación religiosa en la Escuela de Teología de Claremont, y enseñó teología hispana en el Instituto Bíblico Latinoamericano en California. Cofundadora del programa de Ministerios Hispanos y Latinoamericanos Orlando Costas en la Escuela Teológica de Andover, Newton, y ha desarrollado programas de capacitación en liderazgo para clérigos, líderes, laicos y jóvenes. Y entonces ella en esta tarde nos va a hablar sobre una de las preposiciones de las que nos hablaba Ruth al principio, ¿cierto? Ella va a hablar desde el desde. Y como título de esta ponencia es Segundas generaciones, leyendo desde la diáspora. Elizabeth, tus 20 minutos desde ahora. Gracias. Bendiciones a todos y todas. Orlando Costa insistía en el diálogo entre Latinoamérica y la diáspora, y por lo tanto para mí es muy importante el haber sido invitada. Le doy las gracias a todos y me gustaría pues futurísticamente ver que este diálogo se siga dando. Latinoamérica se mueve a Estados Unidos, se planta y renace en la diáspora. La diáspora es el concepto usado en antropología chicana, literatura, arte y la teología latina de Estados Unidos. Representa el concepto de lo que está en el entremedio, entre dos fronteras o espacios liminales. Gloria Ansaldúa, profesora de la teoría cultural chicana, feminista y teoría queer, deriva del concepto Nepantla la idea de la conciencia mestiza para describir el movimiento constante entre dos culturas, muy fluido. Voy a hablar sobre la hermenéutica de la segunda generación en la diáspora, en el entremedio. Para esto, describiré brevemente algo del contexto de la realidad de esta generación. También explicaré cómo es que la liturgia, en específico los cantos en el culto de adoración, ayudan a definir y a confirmar la lectura de la palabra. Y por último, cómo es que la lectura de la palabra se relaciona a la teología o doctrinas de la iglesia y al trabajo del Espíritu Santo en la interpretación. Por favor, tomen en cuenta que la comunidad en la diáspora es muy diversa. Yo estoy tomando una porción de esta realidad como ejemplo de una expresión pequeña de un entorno más grande, más amplio de esta diversidad. Escojo estos ejemplos porque han sido estos grupos los que más se han expresado. Una lectura de la Biblia que recién comienza dentro de la diáspora y que no discutiré en detalle, pero se debe mencionar, es el de hacer una lectura desde nuestra afrolatinidad. Esta lectura todavía está en su desarrollo. La segunda generación somos aquellos que hemos nacido en la diáspora. No conocemos el país de origen de nuestros padres y abuelos, sino por segundas manos, por las memorias de ellos. La segunda generación no ha tenido la oportunidad de aprender el primer idioma de sus padres formalmente, mientras que ha estado rodeada del inglés, permeada por todos los lados. Algunos se incorporan a la cultura dominante, otros aprenden el primer idioma de sus padres y aprenden a navegar la cultura dominante, sintiéndose como los de afuera y los arrimados en ambas. En la iglesia, quizás hemos aprendido algunos versos de memoria en español o los cantos, pero al ir creciendo ya escuchamos más lo de inglés y ya hasta se puede sentir eso un poco más en nuestros corazones. Nuestra forma de conocer a Dios es una mezcla de todas estas cosas. ¿Cómo leen entonces las Escrituras?
Mencionaré dos lentes por los cuales leen la Escritura: el lente de la honestidad y el de la justicia social. El lente de la honestidad es el de no romantizar las historias, el de leer en forma completamente humana sin dejar afuera los secretos. Se invita a Cristo a entrar a las historias para poder abrirlas, lo cual incluye el que Cristo les ayude a abrir sus propias historias, incluyendo los traumas de estas. El trauma es un choque, una impresión emocional muy intensa causada por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente una huella duradera que no puede o tarda en superarse. Una persona puede experimentar un trauma como respuesta a cualquier evento que encuentre física o emocionalmente amenazante o perjudicial. Los padres de la segunda generación pasan mucho tiempo en la tarea de sobrevivir y los jóvenes y ellos no comparten sus vidas cotidianas. Cuando un joven experimenta algo difícil, lo pasa sola o solo. Hay elementos de lo cotidiano que simplemente se acumulan, dejando huellas difíciles de sanar en sus vidas. Estas son cosas como la pobreza, la discriminación, el racismo, la violencia en nuestras comunidades, cosas que no se pueden tocar, como por ejemplo, cosas que se sienten todos los días, la tristeza de nuestros padres por haber salido de sus países y lo que sufren por su estatus a veces en el país. Estos son los secretos de todos en la inmigración: dolores, lamentos sin mencionarse, las cosas que se mueven en el silencio de sus vidas frente los unos a los otros. Por esto también son las cosas de las cuales se corta la tela de los llamados a servir a Cristo. El lente de la honestidad abre las historias bíblicas y plenamente articula las experiencias de los personajes bíblicos y cómo es que Dios se mueve entre ellos. Este lente articula la honestidad de una confianza en Dios muy vulnerable a veces para llamarse fe. Es más bien lucha de fe, lucha con un Dios que se les presenta de una forma, pero se siente de otra, pero nadie se atreve a decirlo. Por ejemplo, al leer la historia de los esclavos egipcios, no se enfocan en la historia del rescate, sino en el detalle de que se pasaron 400 años antes de que Dios contestara. ¿Qué ocurrió durante este tiempo? ¿Por qué la espera? ¿Qué clase de amor es este? Esas son sus preguntas. Esto permite que cada cual identifique sus propias experiencias donde no parece que Dios está presente. ¿Qué hacer cuando se desea creer y no nos atrevemos porque no sabemos si eso nos trae desilusión de fe? Esto es una lucha de una fe que busca más que lo que las doctrinas y más que lo que siempre se dice para apaciguar al que duda nos han dicho. El lente de la honestidad entra en la duda y las preguntas que quedan sin respuesta, y cuando el personaje encuentra la fe, como el salmista, el lector busca llegar a un lugar más profundo de su propia fe, pasando por el desierto de negación, de ira, miedo, tristeza, vergüenza, confusión, ansiedad, depresión, entumecimiento, culpa, desesperación, irritabilidad y hasta dificultad para concentrarse. Esta es una hermenéutica que necesita espacios seguros para leerse. El verdadero sentido del santuario o lugar de refugio necesita del Espíritu Santo, de personas que puedan abrir lugares de peregrinaje de fe y que puedan atreverse a leer sin el brillo del evangelicalismo que tiende a defender a los personajes bíblicos en vez de permitir que sus faltas se lean y a Dios se les escuche en medio de las tramas y limitaciones humanas. Este leer les lleva a lugares de nueva fe y transformación. Es una fe que va formando al Dios que acompaña y al Espíritu de verdad que renueva las fuerzas. Las fuerzas no son las de una magia del triunfalismo, sino que son las fuerzas que surgen cuando nos unimos en nuestra vulnerabilidad. Son las fuerzas del acompañamiento. El próximo lente es el de la justicia social. Los jóvenes son los que traducen para sus padres
y al hacerlo se enfrentan a los cobradores, los abogados, las entidades de autoridad en las diferentes agencias que controlan la vida de la comunidad latina en la diáspora. Ellos experimentan las injusticias que se encuentran en el camino y resuelven problemas. La injusticia causa tanto misericordia a los injustos y compasión a los agredidos, como ira de Dios con los injustos que se rehúsan a escuchar al Dios de la justicia. Cada moneda tiene dos lados. La misericordia de Dios es también el trabajo de la justicia de Dios, y a veces ese trabajo es la ira de Dios. La segunda generación entiende cómo entrar a los ámbitos donde la generación pasada no ha entendido ni ha tenido las herramientas para entrar. Ellos han deseado usar su fe para poder dirigirse a las injusticias que viven. Son atrevidos para ir a las protestas porque no han experimentado lo que ocurre en los países de origen cuando se va a una protesta. El contexto de la democracia, como se ha expresado en Estados Unidos, es parte de lo que define este lente. El amor de Dios en sus corazones los constriñe. Son los Moisés, Déboras y Esther de nuestra comunidad. No solo van a protestas, sino que como profesionales ven su rol en estas posiciones como el de ser agentes de cambio en las estructuras que han experimentado anteriormente como injustas. Las narrativas bíblicas de Jesús y su Basilea, como el Sermón del Monte, el trato de Jesús a los marginados, son las que les informan. Ese lente de justicia les hace cuestionar las injusticias que ven aún en la iglesia y sus estructuras. Es por eso por lo que son sensibles a los abusos de poder, autoridad, el pecado de patriarcado en las congregaciones que llevan a otros abusos donde se pasa de la línea. La inclusión es parte de la justicia también. La inclusión se ve por el ejemplo de Jesús, quien se movió entre los que estaban a la margen. Por ejemplo, los jóvenes suelen mirar el asunto de la inclusión de las personas de la comunidad LGBTQ como muy diferente a sus padres. Todos cabemos en la comunidad de fe. El asunto para ello no es doctrinal, sino pastoral. Las narrativas de Jesús se ven por el lente relacional, pastoral, de sanidad y aceptación. Esto es la implicación también de que la adoración ha tomado un lugar central en la liturgia. La música refleja la relación con Jesús de amistad y misericordia, no de juicio. La palabra se lee como parte de la liturgia. La liturgia y lo cotidiano son el contexto de la hermenéutica. La letra de la música es la nueva doctrina y le pone un enfoque particular a la palabra. Este enfoque es parte del lente con el cual se lee. Escuchemos brevemente un poquito de la letra de un canto basado en Lucas 7:37, donde la mujer unge los pies de Jesús, por el grupo World Worship. El canto es en español y se basa en la historia de la mujer que unge los pies de Jesús. Después de declarar la autoridad de Jesús, el canto dice, y estoy citando, tú eres aquel que sin importar qué, me amas. En tu gran amor ya no hay temor. No importa lo que hago, tú eres soportable. Me limpiaste, me salvaste, eres aquel que me llama, me da propósito, a quien todos claman. En tu presencia puedo estar. Quiero estar a tus pies. Tú eres aquel que sin importar qué, me amas. Termino ahí la cita. Esto se extiende fuera del ámbito personal al ámbito pastoral, teológico y estructural de la iglesia. Es lo que hace que para los jóvenes se entienda que la fidelidad de la iglesia a la palabra es la inclusividad, porque es parte de la justicia a todos los grupos a la margen. Todos somos pecadores destituidos de la gracia de Dios y todos recibimos de igual manera de la gracia de Dios. Este tipo de hermenéutica entiende que la autoridad de la tradición o la teología no lleva tanto peso porque ha sido resultado de su tiempo. Por lo tanto, se puede criticar, deconstruir y reconstruir. La tradición se puede expandir y profundizar.
no se ve como aquello que define la lectura, sino que se vea la lectura de la palabra como la experiencia cotidiana donde se encuentra el trabajo del Espíritu Santo. Aquí tenemos la tradición, la forma en que se ha interpretado tradicionalmente, pero aquí entonces está la experiencia cotidiana donde se encuentra el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ve ofreciendo amor, sanidad y salvación. Ese trabajo del Espíritu Santo se confirma con las narrativas de Jesús haciendo igual. El Espíritu y la palabra son congruentes y expanden la tradición para que se pueda entonces alinear con la palabra y el Espíritu Santo. Es una lectura neumatológica que mira dónde y cuál es el trabajo del Espíritu Santo. Por lo tanto, es una hermenéutica que se relaciona a lo cotidiano, el trabajo sanador. 5 minutos. El trabajo sanador y de acompañamiento de Jesús por medio del Espíritu Santo y a la liturgia que define la teología en los cantos. Es hermenéutica que busca una fe auténtica, no triunfalista, y que entiende que el trabajo del Espíritu Santo señala el camino, transformando a la comunidad y su teología por medio de una lectura que lleva a un análisis y discernimiento comunal. Gracias.